A ver, comparto la pantalla. Sale. Entonces, hacia 1919 va a terminar la Primera Guerra Mundial. En el 18 termina Alemania de ser derrotado y en 1919 se va a firmar un tratado que se llama Tratado de Versalles. Ese tratado fue muy importante porque condicionó la entrada de la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que la Segunda Guerra Mundial es el resultado de las cosas que quedaron mal de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el resultado de cómo las cosas no se supieron llevar a cabo, cómo las cosas no funcionaron, ajá, a partir de los tratados de paz, que en este momento pues es el de Versalles. El Tratado de Versalles es la causa principal que nos va a ir jalando hacia otros motivos y hacia otras causas a la guerra mundial. Vamos a ver aquí en esta parte cómo el Tratado de Versalles va a condicionar poco a poco a la entrada de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que estaremos viendo hoy. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Ok? Esos dos serían los temas importantes de la historia universal con los que hoy cerraríamos, hoy terminaríamos historia universal, para ya pasar a otra materia. Entonces, vamos a ver. Dentro del Tratado de Versalles tenemos que, en primer lugar, Alemania debe pagar a las naciones dañadas durante la guerra. Eso no es nuevo. Eso incluso es algo importante que todas las guerras se tienen que hacer. El ganador va a reclamar del perdedor todos los daños de guerra y no está mal. En ese sentido, el ganador sencillamente va a recibir por unos cuantos años el pago de todos los daños hacia su nación, hacia sus personas. Ajá, se les tiene que pagar por haber perdido la guerra, se le tiene que pagar a las naciones vencedoras. Eso en toda guerra está. El número uno es un tratado normal hasta cierto punto de entender. El problema viene en los demás puntos. Obviamente son más puntos del Tratado de Versalles. Yo solamente aquí te estoy poniendo 4 que me gustaría analizar. El primero porque va a meter a Alemania en problemas, puesto que le tiene que pagar no solo a una nación, le tiene que pagar a Francia, le tiene que pagar a Inglaterra, le tiene que pagar a Italia, que también se pasó del lado de la Triple Entente, ¿ok? Entonces, de alguna manera, y bueno, tiene que pagarle a Bélgica, tiene que pagarle a Estados Unidos. De alguna forma, recordemos que Estados Unidos es el que gana la guerra mundial, es el que llega a apoyar a la Triple Entente y el que termina ganando la guerra mundial. Ajá. En segundo lugar, ¿ok? Alemania no puede tener un ejército de más de 100,000 hombres. Y esto resulta muy importante porque cuando Alemania cuando Alemania pierde la guerra, todos se ponen a pensar que Alemania debe ser castigado. Y es que la neta no es así. ¿Por qué? Pues porque Alemania no fue el único que estuvo en la guerra. Y aunque sí se hizo un tratado en 1919, el Tratado de Saint-Germain, para castigar a Austria y a Hungría, o para darle las cláusulas de paz, con las cuales se les sancionaba por haber estado en esta guerra y perdido esta guerra, pues la neta es que también con Austria y Hungría no se ensañaron, no pasó nada más, solamente separaron, claro que tenía que pagar también, pero separaron a los países, Austria y a Hungría. Pero a Alemania había que hacerla chiquita. Alemania había que destruirla desde el centro, ¿no? Desde adentro de Alemania. A Alemania la juzgaron muy duro. Le dijeron como si hubiera sido la causante de la guerra. Ajá. ¿Ok? Como si Alemania hubiera sido como la responsable total de esta guerra. Y si bien Alemania no había iniciado la guerra mundial, al final de cuentas, Alemania había sido muy importante para el desequilibrio en Europa, porque a partir de que Alemania nace y empiezan a repartirse las colonias, le empiezan a echar la culpa del poder que ha tenido y de que se quería repartir el mundo. Si recuerdas, por eso empezó la Primera Guerra, porque se han repartido el mundo y Alemania no está de acuerdo.
y hacen una conferencia, la conferencia de Berlín en 1884. Y entonces, en ese momento, todo mundo señala a Alemania como la responsable de haber roto el equilibrio en Europa. Y sí, sí es cierto, Alemania fue responsable de haber roto el equilibrio en Europa, pero no fue la única responsable de esta guerra. Y todo mundo está señalando a Alemania como la principal responsable y a Alemania entonces hay que apagarla, hay que hacerla chiquita. Es más, hay que hacerla tan chiquita que nunca más se pueda levantar de y ser una nación grande que pueda generar un problema bélico, un problema de guerra como en esta ocasión que sucedió así. Ajá. Esa es la circunstancia con Alemania. ¿Ok? Regálame tu like si hasta aquí vamos bien, vamos entendiendo la guerra o me regreso tantito. Si hay dudas, es el momento. Gracias. Lo estoy esperando a los demás con sus cámaras, por favor. Pamela, Profe, muchas yo no había gracias. podido entrar y la verdad ando bien perdida. Galia, ¿no podías entrar? Sí me No, escribiste es ahí, que tenía problemas con la página, no me dejaba pues acceder a los links. los links. Mira, estamos hablando de cómo terminó la Primera Guerra Mundial. Ajá, o sea, no, no he avanzado nada de nuevo. Ajá. Hasta ahorita solo estaba recuperando lo que habíamos terminado de ver la clase anterior, ¿ok? Y Ok, si estaba no vengo leyendo. más al rato. ¿Mande? Si no vengo a las asesorías, por si todavía tengo dudas. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, estábamos señalando que la paz de Versalles, el tratado de Versalles con el que termina la Primera Guerra Mundial, pues no va a dejar contento al mundo y va a provocar la Segunda Guerra. Eso es justamente lo único que llevamos, ¿no? Estábamos recuperando la Primera Guerra Mundial y al final están firmando la paz de Versalles. Con este tratado se termina la Primera Guerra y le estamos dando lectura al Tratado de Versalles. Ajá, de cómo terminó la Primera Guerra Mundial y decíamos que Alemania tiene que pagar a todas las naciones, porque todas las guerras que se pierden, la nación perdedora pues tiene que pagar. En segundo lugar, Alemania, pues le van a quitar un ejército tan grande para que ya no pueda volver a tener problemas de levantarse tan fuerte, de ser una nación poderosa, y entonces eviten una guerra. Hasta ahí vamos. Ajá, es lo único que hemos hablado esta mañana. ¿Ok? De todas maneras, si tienen dudas, ahorita me van a ir diciendo. Luis, no es cierto, Ian. Ian, a ver, Ian, a ver, tus dudas, hijo, y a ver, a lo mejor y ahorita. Ajá. ¿Cuáles serían, Ian? Abre tu micro si quieres. Ian, bueno, a ver si. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Sí, aquí en Alemania, vamos a ver que la Segunda Guerra Mundial, pues en realidad no es Adolfo Hitler. Sí es importante, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede con la entrada de los alemanes a esta Segunda Guerra Mundial que los dirige Adolfo Hitler. Y tu duda es que por qué mata a los judíos. Ah, ok, ahorita la analizamos, Ian, no te preocupes, ¿sale? Ahorita lo vamos a ir abordando. Ok, está bien, Ariadna, gracias. Bien, A usted, profe. entonces vamos con el siguiente. El siguiente es el número 3, que dice que le quitan a Alemania todas sus colonias y territorios conquistados. Alemania había tenido muchos territorios coloniales que le van a quitar. Ajá. Alemania hacia 1884 no tenía muchas colonias. Sin embargo, después de eso, pues va adquiriendo algunas otras, sobre todo en África, y se las van a quitar con el Tratado de Versalles. No puede tener colonias. Mientras todos los demás países sí tienen derecho a sus colonias, Alemania no puede. ¿Por qué razón? Porque no quieren que sea una nación poderosa para que no
haya guerras, para evitar lo que pasó, justamente lo que sucedió. Ajá. Voy a tratar de decirlo con palabras muy sencillas. El Tratado de Versalles es un tratado mediante el cual a Alemania le van a hacer que no tenga poder, lo van a apagar, lo van a hacer chiquito, para que no tenga la fuerza de levantarse en otra guerra. Obviamente, por obvias razones, sabemos que el tratado no funcionó porque llegó la Segunda Guerra Mundial. Se justamente están buscando que Alemania no sea importante para evitar otra guerra. Pues no funcionó, definitivamente no funcionó. ¿Ok? Pero fue el primer intento de establecer un mecanismo de paz entre todas las naciones involucradas en la guerra. En guerras anteriores sí ya había habido paz, sí había habido tratados, pero en esta estaban involucrados muchos intereses. Había sido una guerra a gran escala. Fue una guerra a la que le pusieron de nombre la Gran Guerra, en el que realmente hubo muchos intereses de por medio. Y dentro de ellos, el más importante, que Alemania no sea un país poderoso. ¿Sí? Porque Alemania fue el que desequilibró en Europa los poderes. Alemania rompió el equilibrio y la armonía que había en Europa por haber sido y nacido como un país poderoso. Ajá. Por último, se van a organizar en una Liga de Naciones, pero en esta Liga de Naciones Alemania no puede entrar. La Liga de Naciones es, ¿ok?, una sociedad, una organización en la cual los países se van a sentar a platicar cuáles son los problemas que pasaron en el mundo, qué problemas hay. Y entonces, antes de empezar una guerra, antes de levantarse en armas, antes de estallido de una guerra, pues van a ponerse a platicar y van a ver cuál podría ser una posible solución. Obviamente, esto fue un duro golpe para Alemania, porque es el único país, junto con la Unión Soviética, Rusia, ahorita veremos qué pasa con Rusia, no puede entrar a la guerra mundial, ¿ok? No puede entrar y está marginado de la sociedad de las naciones, no puede tomar decisiones en el mundo. Eso obviamente provoca que Alemania se sienta mal. Conclusión, el tratado es un tratado completamente hecho con los pies, ajá, hecho con el estómago, ¿okay?, de las naciones enojadas con Alemania. Es un tratado que a todas luces hace que Alemania, cuando se sienta mejor, pues lo rechace. Es un tratado que hace que Alemania se sienta incómodo, incluso se sienta humillado. Es un tratado de humillación para Alemania. No importa que haya perdido la guerra, es un tratado que humilla a los alemanes. Porque mientras todos van a tener derecho de tener su ejército, de tener colonias, de estar dentro de la sociedad de naciones, Alemania no puede. Y eso realmente les va a costar muy caro. Va a ser la puerta que va a abrirse para la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ahí con esto terminamos la Primera Guerra Mundial. Les voy a poner la presentación siguiente de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que va antes de la Guerra Mundial. ¿Ok? A ver, dame un segundo. Ok, este es el primer tema. El primer tema que vamos a ver ahorita es la Revolución Rusa. Importante porque sí llega a venir en el examen. ¿De qué se trata la Revolución Rusa? Bueno, la Revolución Rusa es el motivo por el cual hacia 1917 Rusia se va a salir de la Primera Guerra Mundial. Rusia era un país enorme, estaba configurado por muchas naciones pequeñas. Rusia va a tener un rey
que en ese momento se le conoce como el zar. El zar mandó a la guerra a los rusos. Cuando rusos se estaban muriendo de hambre en el campo, la sociedad la estaba pasando mal, había una gran crisis económica y entonces eso tenía descontentos a la gente de Rusia. Hacia 1917, la gente pidió la salida del rey, del zar de Rusia. La cuestión es que no estaban de acuerdo con la guerra, no querían entrar a la guerra y el zar a fuerza los metió a la guerra. Así es que se empezaron a organizar. Pero los que empezaron a organizar este movimiento, este levantamiento en Rusia, fueron unos obreros que se les llamaban bolcheviques. ¿Cuál es la intención? A esta revolución se le conoce como la Revolución Roja, la Revolución Bolchevique o la Revolución de Octubre. Esos son los nombres que recibe la Revolución Rusa. ¿Cuál es su intención? Quitar al rey, quitar al zar. Pero no solamente era esa su intención de quitar al monarca, sino que también buscaban eliminar las clases sociales. Es muy parecido a lo que pasó en la Revolución Francesa, si recordarás la Revolución Francesa, ¿ok? Tuvo algunos elementos importantes tras la desaparición del rey. Es lo mismo, quitar al monarca. Sin embargo, no solamente era eso, también uno de sus motivos más importantes de hacer esta Revolución Roja era eliminar las clases sociales, que todo el pueblo fuera igualitario. Y a eso se le conoce como socialismo, comunismo. ¿Ok? Que el pueblo, y en este caso los obreros, tomen el poder y ellos sean quien dirijan a la sociedad con todo el afán de volver a la sociedad igualitaria. Que todos sean iguales y que se eliminen las clases sociales, que no haya ricos ni pobres, sino que todos tengan lo mismo y las mismas oportunidades. Obviamente, alguien debe de mandar en ese momento y serían los obreros. Y es una transición peligrosa si ellos se quedaran con el poder. Obviamente, no funcionó. Funcionó a lo mejor nada más en los primeros años. Después dejó de funcionar. Hubo éxito en los primeros años. Sí quitaron al zar de Rusia. El pueblo se quedó con el poder. Y a través de esta revolución, incluso le cambiaron el nombre porque están buscando ser un país socialista y que todos sean iguales. Un país socialista, comunista. ¿Okay? Esto va a provocar que cambien el nombre incluso. Ya no se va a llamar Rusia, se va a llamar la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y así va a entrar a la Segunda Guerra Mundial, como la URSS. La URSS actualmente ya no existe. Se disolvió hacia 1991, que es algo que vamos a ver hoy, al ratito. Se disuelve hacia 1991, deja de ser la Unión Soviética para volver a ser nuevamente Rusia. Ajá. O sea que la Revolución de Octubre de 1917, pues sí duró bastante en su objetivo. En ese momento quitan al zar, es rápida la revolución en cuanto a quitar al zar y poder conseguir sus objetivos, sí los consigue, y sus objetivos a lo mejor van a durar unos años, después ya no va a servir su objetivo, por eso es que regresan a ser Rusia, ¿ok? Esa es la revolución de octubre. Ojo con esa revolución roja de octubre, porque muchas veces la pregunta dice que quiénes fueron los participantes en la revolución rusa, y la respuesta serían bolcheviques. Bolcheviques y mencheviques, son dos grupitos de obreros. Ajá. Bolcheviques, el grupito de obreros. Y el otro se llama mencheviques. Ajá, ya ahí está escrito la palabra bolchevique. Arriba del escudo dice revolución bolchevique. Son los obreros. Y los que dirigen esta revolución, los bolcheviques líderes, o los líderes bolcheviques, se llama
Vladimir Ilich Ulyanov, y le vamos a conocer en el examen como Lenin. Ese es el principal líder de la Revolución Roja, Lenin. Tenemos a otro también llamado León Trotsky. Ajá. León Trotsky. Todos estos eran sobrenombres. Lenin es el sobrenombre, porque no es su nombre correcto. Era Vladimir Ilich. Luego teníamos a León Trotsky, que también es un sobrenombre. León Trotsky incluso aquí vino a México, aquí murió, aquí lo mataron en México. Ajá. En Coyoacán. Aquí León Trotsky se llamaba Lev Davidovich Bronstein. León Trotsky era su nombre con el que se le conocían, más bien. Y el otro líder que se va a quedar con la Revolución Roja va a ser Joseph Stalin. Stalin va a ser el líder que va a llevar a Rusia, a la URSS, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Era ¿Nada? Joseph qué, perdón? Mande Galia, otra vez me puedes decir. ¿El nombre era Joseph qué? Stalin. Joseph Stalin. O José Stalin, como ustedes le ¿Y quieran cómo se le poner. iba a conocer en el examen, maestro? Los líderes, si les aparecen los líderes en el examen, por sus apodos, se les lleva a conocer Lenin. Eran apodos. Ajá. Lenin. Se le puede conocer también a León Trotsky. Ajá. Y Stalin, ese sí, así era. Ese se llamaba así. Stalin, con ese, Stalin. ¿Va? ¿Ok? Profe, ¿usted mencionó el año donde se inició la Revolución Rusa? Claro, 1917. Ah, ok, Ajá. gracias. Espérense, aquí hay algo importante. Recordaremos que Rusia se sale de la guerra mundial. Ajá. Y firma unos tratados. Hace rato te dije, todo país que pierde una guerra, ¿qué tiene que hacer? A ver, levántame la manita. ¿Quién me dice qué tiene que hacer? A ver, Montiel, adelante, Juan. Tiene que pagar los daños. Exacto. Todo país que pierde una guerra tiene que pagar los daños. Ajá. Se tienen que pagar los daños de la guerra. Entonces, por supuesto, que Rusia al salirse de la guerra, pues tenía que pagar y terminó pagando con unos territorios. Firmó un tratado para devolver esos territorios. Ese tratado que firmó se llamaba Tratado Brest-Litovsk. No se los van a preguntar en el examen. Sin embargo, es importante que sepamos que de ese tratado, Rusia, como no tiene dinero para pagar su salida de la guerra en 1917, cuando va a empezar su revolución, por eso se salen de la guerra, pues va a tener que entregar algunos territorios porque no tiene para pagar. Ajá. Cuando no tiene para pagar, devuelve unos territorios en forma de pago. Y esos territorios, Finlandia, Letonia, Estonia, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, van a ser importantes porque son los que van a reclamarse en la Segunda Guerra Mundial. Ahorita lo vamos a ver. Sobre todo uno de ellos, Polonia. Bien, vámonos al siguiente tema. La crisis económica de 1929. Muy bien. Toda guerra, cualquier guerra, la guerra es muy fea. Ajá. Toda guerra va a generar problemas económicos. Todas las guerras ocasionan que las naciones se tengan que reconstruir. Ni modo que ya acabó la guerra y ya todo vuelve a la normalidad. Pues eso no se puede. Y menos en una guerra que nunca había presentado un panorama y unas escalas tan destructivas como la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial devastó Europa. Europa no ha vuelto a ser el mismo antes de la guerra. La Guerra Mundial acabó con el viejo continente dentro de su viejo poder. Antes las naciones europeas eran las más poderosas de la faz de la Tierra. Hoy ya no lo son. Siguen siendo poderosas,
pero ya también hay otros entes fuera de Europa, como Estados Unidos, como los tigres asiáticos, Hong Kong, cuando se unen Hong Kong, Singapur, ¿ok? Son naciones que pueden ser poderosas fuera, y ya Europa no es el único. Entonces, la guerra mundial ocasionó la gran crisis económica, que también se le conoce como la caída del Wall Street. Esta crisis económica sí es importante porque es la primera que va a generar la aparición de regímenes en Europa que se convierten en totalitarios. Los famosísimos que ustedes conocen como los regímenes de Hitler, de Mussolini, de Franco, de Tojo en Japón. Es decir, que aquí ya vamos a empezar a entender por qué aparece Adolf Hitler en la Cancillería alemana. No nos vamos a meter tanto en detalles porque esos no vienen en el examen. Me voy a ir sobre lo que el examen puede tener. Sin embargo, debes de entender algunas cosas y sí las trataremos. La crisis económica fue la más severa de todo el mundo. Afectó a todo el mundo. La crisis económica, conocida como el Martes Negro y luego el Jueves Negro de octubre de 1929, se generó justamente porque los países se tienen que reconstruir. La neta no les va bien después de la guerra. Tienen que pagar todos los daños de la guerra. Y eso va a generar una severa crisis porque no tienen cómo poder reconstruir su nación. Y el único que tiene dinero porque no sufrió daños en su nación es Estados Unidos. Estados Unidos entonces se va a sentir el ganador. Y por supuesto que lo era. Era el ganador de la Primera Guerra Mundial. Nadie lo dudaba. Estados Unidos va a sentir todo su poder. Y va a hacer sentir su poder cuando les dice a los países, no se preocupen, yo les presto. Yo les presto dinero, claro que me lo tienen que pagar, me lo tienen que devolver, obviamente, con... sí, está bien allí. Me lo tienen que devolver con intereses, o sea, yo te presto $1, tú me tienes que dar 2. Ajá. Pero bueno, me lo vas pagando con el tiempo. Estados Unidos les prestó dinero a los alemanes, les prestó dinero a los franceses, les prestó dinero a los europeos. El problema es que ese dinero va a ser una deuda muy grande y no la van a poder pagar. Y va a llegar el momento que le van a decir a Estados Unidos, sí sabes qué, sí te debemos, pero ya no tenemos dinero para pagarte. Y va a generar una crisis tremenda en el mundo. No se va a poder solventar tan rápido. Y esa crisis va a provocar la Segunda Gran Guerra Mundial. Los países después de la crisis, pues entonces están buscando sobrellevar las cosas. Pero la gente, pues obviamente empieza a ver que los precios de los productos de las tiendas se hacen más caros, que ya no les alcanza para nada lo que ganan en el trabajo. Y la gente empieza a culpar. Cuando hay una crisis, luego la gente culpa al gobierno, como si el gobierno tuviera toda la culpa. Y sí, muchas veces sí la tiene, pero en este momento la culpa había sido de la Gran Guerra. Obviamente los gobiernos que se metieron a la guerra, ¿no? Fueron responsables de esta crisis. Pero esto ocasionó que la gente de lugares como Italia, como Alemania, como Japón, empezara a pensar que su gobierno era muy débil y que necesitaban un gobierno mucho más fuerte que los pudiera sacar de la crisis. Y eso hizo que aparecieran líderes autoritarios, militares en esos países que le decían a la gente, voten por mí. Y si votan por mí, les prometo que vamos a salir de la crisis muy rápido. Por favor, voten por mí y les prometo que esta crisis económica va a terminar porque seremos un gran país. ¿Por cuáles son los medios? No importa cuáles sean los medios. Si tenemos que regresar a la guerra y tomar países, colonias para ser ricos otra vez, lo haremos. Los medios no importan, lo que importa es que seamos ricos otra vez. Estos eran los fascistas, los líderes del fascismo. Así es como van a surgir los fascistas, porque se van a convertir en líderes poderosos, que van a hacer discursos y que la gente los va a seguir.
La gente en ese momento quiere escuchar, le endulzan el oído, le dicen vamos a salir de la crisis, vamos a tener dinero como país. Y la gente obviamente va a empezar a votar por ellos y los va a empezar a apoyar. Es algo muy normal y muy común que pasa. Ahí están los líderes fascistas, ahí surgen. Ahí surge el fasce, el fascismo con el gobierno italiano. ¿Qué significa el fascismo? Ojo, ya no estamos adentrando a la Segunda Guerra, ¿eh? Todavía no estalla, sino que estamos viendo ya las características previas a su estallido. El fascismo, el fasce, pues, y tiene dentro de sus características a gobiernos autoritarios. Son líderes autoritarios. Y el gobierno recae en una sola persona, en un solo líder. Y ese líder es el que manda, es el que dice. No hay democracia en el fasce. ¿Ok? No hay democracia. Básicamente como ¿Sale? el absolutismo. Exactamente. Exactamente. Como el absolutismo. Exacto. Regresan a esa parte del absolutismo. A ver, copien rápidamente cópienlos para que puedan comprender. ¿Listo? Ok. Vamos a ver. Justamente como decía su compañero, es como si regresáramos al absolutismo. ¿Por qué? Pues porque una persona es la que dirige y una sola persona es la que manda. Ajá. Una sola persona es la que va a tener todo el poder. Dice ahí que son gobiernos autoritarios. Ajá. Son gobiernos en donde una sola persona manda, recaen en un solo líder. Y son gobiernos unipartidistas. ¿Qué significa unipartidismo? Si quieres anotarle ahí. Que no van a permitir la existencia de diferentes partidos políticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque No van a permitir que, perdón.
Si nosotros permitimos que existan partidos políticos, es porque hay libertad y democracia. ¿Ok? Y haber libertad y democracia, lo único que va a hacer, pues, es que el líder no tenga todo el poder. Entonces, para evitar eso, para evitar confrontaciones, pues el líder quita a toda oposición política. Ajá. No va a poder tener ningún contendiente, ningún contrincante a nivel político. No se puede. ¿Ok? Por tanto, el fascismo le quita las libertades a los hombres. Y eso es algo que debemos saber. Mientras haya un líder fascista, los seres humanos no van a tener libertades, ni de opinar, ni de decidir, y mucho menos hablar mal del gobierno, como le pasaba a los italianos. En las escuelas, en las primarias, por ejemplo, si un niño, si un morrito de primaria decía, ¿no? Como ustedes que luego así sueltan la sopa de sus papás en la escuela, ¿no? Y un niño llegaba a decir que sus papás habían hablado mal del gobierno, de repente al otro día los papás ya no aparecían en la casa del niño, ¿no? Así de sencillo era. Entonces, todos tenían que estar con el líder. Y obviamente, ¿cómo hacerse importantes? Pues expandirse a través de la guerra, otra vez de la guerra. Ajá. Esa es la cuestión importante del fascismo, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con los fascistas? No. ¿Quiénes son esos fascistas? En Italia, el duce Benito Mussolini es el que va a iniciar el fascismo primero en 1926. Luego tenemos a Alemania, Adolfo Hitler, que va a tomar el lugar de canciller en 1933. Luego tenemos a España, que va a tomar el lugar del partido de la Falange, el partido fascista en España, que es Francisco Franco. Estos tres son los líderes fascistas. Y vamos a agregar a otro que se llama Tojo, un líder Profe, militar. Sí, ¿lo que aparece abajo de sus nombres es donde nacieron o son otros fascistas? es la forma en cómo se les conocía a ellos. O sea, a Benito Mussolini le decían el duce. Ajá. El duce. A Adolfo Hitler le dicen el Führer, ¿no? A Francisco Franco es la Falange, su partido de la Falange. Ujú. Ellos son los líderes fascistas, líderes militaristas, que van a tomar el dominio en su país y van a llevar a la guerra mundial. ¿Por qué? Pues porque se buscan expandir, buscan hacer importantes otra vez a sus países, pero a través de medios bélicos, de medios como la guerra. ¿Ah? Eso es lo que buscan. Y en lo que están copiando eso, le respondo a su compañero qué pasa con los judíos, porque no es algo que venga en el examen, entonces no es algo que vayamos a tratar, pero bueno, le voy a responder. Para los alemanes, los judíos son los responsables de la pérdida total que tuvieron los alemanes en 1918. Los alemanes consideran que los judíos tenían cierta riqueza, cierto dinero, cierto poder, cierto acomodo en la sociedad que les hubiera permitido solventar la guerra y tal vez ni perderla. Pero como los judíos que no tenían nación no se sentían alemanes, aún naciendo en Alemania, decían que ellos no tenían la responsabilidad de salvar a Alemania con sus recursos. Y entonces, siempre fue una cantaleta. Los judíos no quisieron ayudar a Alemania, los judíos alemanes no quisieron ayudar a Alemania. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que dentro de las teorías del fascismo, en este caso del nacionalsocialismo alemán, ajá, estaba la teoría, la idea
de una raza superior, una raza aria. Y obviamente dentro de formar una raza aria superior alemana que pudiera conquistar el mundo, pues no podía haber inferioridad de raza si los judíos eran una inferioridad de raza y había que exterminarlos. Esos eran los dos motivos por los cuales Alemania va a acabar con los judíos en los campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, Birkenau, Bremen, donde los van a matar. Ajá. Ok, vamos a empezar la Segunda Guerra Mundial. Y esta guerra la vamos a acompañar con una presentación que está muy buena, porque nos permite ver, nada más déjenme la ubico, nos permite ver cómo se dan los movimientos bélicos. Te voy a dar solamente las cosas que pueden venir en el examen. La Segunda Guerra Mundial es muy grande, es muy amplia, pero pues no te van a preguntar todo igual, o sea, solamente vendrá una o dos preguntas de la guerra, una a veces nada más viene, ¿no? ¿Tiene Entonces, más historia de yo voy México? a tratar de darte lo más importante. ¿Qué pasó? En el examen va a venir más historia de México que historia universal. Vienen juntas, o sea, vienen algunas de Historia de México y unas de Historia Universal. Viene casi lo mismo. Ajá. Ok. Entonces, a ver, les voy a poner una presentación que está muy chida. La neta es que esta presentación está muy buena. Pero déjenme ver cómo la puedo compartir. Bueno, primero vamos a ver los aspectos importantes. Ah, caray, no me aparece. A ver, déjenme ver cómo la comparto. Permítanme. Ah, ya me aparece. A ver, primero vamos a compartir lo que sucede. La Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Va a ir de 1939 a 1945. Vamos a hacer como una línea del tiempo, haz de cuenta. Ajá, como una línea del tiempo. Para saber qué va pasando así con los años. Primero, saber que se forman alianzas. El eje es Alemania, Italia y Japón. Esa es una de las primeras alianzas que se forman. El eje famosísimo Alemania, Italia, Japón se le conoció con el nombre de sus capitales o de sus ciudades importantes. El eje Berlín-Roma-Tokio. El eje Berlín-Roma-Tokio. Si nos damos cuenta, son los fascistas, porque Tojo es un militarista japonés. Tojo es el líder japonés. Y después le va a dar el mando a Hirohito. Uno es militar, el otro es el mandatario. ¿Ok? Pero eso no es tan importante. Lo importante aquí es entender las alianzas. Alemania, Italia y Japón. Son las alianzas de la Segunda Guerra Mundial. Y en la segunda se van a llamar los aliados. Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si te das cuenta, los aliados son los mismos de la vez pasada. Nada más que en la Primera Guerra Mundial se llamaban Entente y ahora se llaman aliados. Pero son los mismos. Francia, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos, que en ese momento se llama URSS, ¿no? No se llama Rusia. Pero son iguales, son los mismos. ¿Vale? Si lo vemos, si te das cuenta. ¿Ok? Bien. Lo siguiente. Se van a enfrentar en 1939 las tropas del eje con los aliados. Y el primer momento importante, lo primero que te pudieran preguntar de la Segunda Guerra Mundial, además de sus alianzas, es acerca de la guerra relámpago, la guerra del Blitzkrieg. Esta ha venido en el examen en algunas ocasiones. ¿Cómo inicia la Segunda Guerra Mundial? Pregunta de examen. La Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión de Alemania a Polonia. Ahí se inicia la Guerra Mundial. ¿A dónde, perdón, Te profe? voy ¿Mandé? ¿A dónde? ¿Inicia en dónde? Inicia con la invasión de Alemania a Polonia.
Es una pregunta de ¿En qué examen, año, ¿eh? perdón? Sí, ¿qué pasó? ¿En qué año, profe? En el año de 1939, hijo. En el año de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el 1 de septiembre. Ajá. El 1 de septiembre. Específicamente, el 1 de septiembre de 1939 es cuando da inicio la Segunda Guerra Mundial. Con la Guerra Relámpago. ¿Mm? La Guerra del Blitzkrieg. ¿Qué significa la Guerra del Blitzkrieg? Ajá. La Guerra del Blitzkrieg es ataques rápidos, contundentes, que van a ser poderosísimos, ataques duros a los polacos. ¿Cómo? Pues con todo lo que se tiene. Por el aire los aviones, por la tierra van los soldados, adelante de los soldados van los tanques para que no les pase nada a los soldados, van también motorizados, van motos, ¿ok? Empiezan a aventar bombas, empiezan a aventar sus ataques con los tanques, todo es rápido y se van. Es como un relámpago, por eso se llama así, la guerra relámpago. Un relámpago cae, destruye y se retira, ¿no? O sea, desaparece. Lo mismo aquí los alemanes. Son tan rápidos y tan efectivos en sus ataques militares que es atacar rápido y se van. Atacan, se van. Atacan, se van. Y todos los polacos no saben ni por dónde les está llegando todo el ataque de alemán. En 17 días, Polonia ya estaba destruida. ¿Vale? 17 días costó a los polacos la rendición. Vamos a ver cómo sucedió. ¿Por qué sucedió? Ájale, a ver, ahí va, ¿eh? A ver, ¿sí vemos la pantalla? Sí, Ahí va el profe. mapa, el que les quiero mostrar. Fíjate, este mapa está muy chido porque nos muestra muy bien ahí cómo pasa la guerra, ¿no? Tenemos ahí a los alemanes, tenemos a los rusos, tenemos a los italianos, tenemos a los ingleses, tenemos a los franceses. Obviamente nos faltan países. Aquí vamos a ver lo que pasa en Europa. Pero, pues nos falta Estados Unidos, que también ahorita todavía no va a entrar a la guerra, más adelantito entra. Nos falta Japón, el asiático. Y vamos a ver. Lo primero que sucede, ¿qué sucede? Bueno, aquí los alemanes empiezan a extenderse. Italia ya se había extendido. Italia ya había empezado a desobedecer lo que sucedía en el mundo. Invadió Abisinia y no le pasó nada. Entonces Alemania dijo, pues yo también voy a invadir, y Alemania empieza a invadir Checoslovaquia. Todo lo que se pinte, ¿ok?, de color rojo es el avance de las potencias del eje en ese momento. Todo lo que se pinte de color rojo, ¿ok? Ahí está. Va a empezar el primer ataque hacia Austria. ¿Qué pasó, Renata? Entonces, la Segunda Guerra Mundial empezó como por un capricho de Alemania, como vio que Italia ya se estaba gobernando como más territorios, dijo, pues yo también. Así fue como inició. Sí, más que decir yo también, aunque no está mal la idea, es como saber que ellos, su espacio va a ser Europa, porque Italia empezaba a expandirse en África, empezaba a romper todo lo que se había evitado con el Tratado de Versalles, ¿no? Hagan de cuenta que la Segunda Guerra Mundial inicia porque Alemania va a leer el Tratado de Versalles, lo va a hacer bolita porque va a decir, ya no le voy a pagar a nadie, voy a volver a hacer un ejército enorme, voy a tener otra vez territorios y colonias y voy a empezar a conquistar Europa. Si Italia lo está haciendo en África, yo voy a hacerlo en Europa. Y por supuesto que la Liga de las Naciones, pues no me sirve de nada, ¿no? Entonces, así hizo el Tratado de Versalles, lo hizo bolita, lo tiró a la basura y empezó a conquistar otra vez países. Esa es la razón por la cual empieza la Segunda Guerra, ¿no? En 1938 invade Austria y luego, vean el mapa, va de Checoslovaquia y no le importa. Y entonces le dice al mundo, yo voy a invadir
voy a invadir Polonia. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Pamela? ¿Quién invade Austria? ¿Mandé? ¿Quién invade Austria? Invade Austria, Alemania. Alemania invade Austria en 1938 y también Checoslovaquia. Ajá. Gracias. Y va a invadir Polonia. ¿Por qué quiere Polonia? Bueno, fíjate bien, arriba de Polonia, ubica donde está Polonia, en el centro, arriba de Polonia hay un pedacito prusiano que también le correspondía a Alemania. Y la Primera Guerra Mundial separó a ese pedacito de la otra Alemania. Nada más había un pequeño pedacito, un corredor que se llamaba el corredor del Danzig. Era el único pedacito por el cual estaban unidos Alemania y su pedacito que quedó fuera. Entonces decía que Polonia pues era lo que quería para que ahí se establecieran como una nación poderosa. En 1939 le dice a todo el mundo que va a invadir Polonia y todo el mundo empieza a dudar porque si Hitler invade Polonia ya estaría violando ya la soberanía polaca, ¿no? Y así sucedió. Italia empieza a invadir otros territorios también y en 1939 ahí está la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate bien, aquí vamos a tener una cosa importante. A pesar de ser enemigos, a pesar de ser enemigos, Alemania y la Unión Soviética firman en secreto un pacto llamado el Pacto de No Agresión Germano-Soviético. El Pacto de No Agresión. Ajá. El Pacto de No Agresión es un pacto secreto porque nadie lo supo. Alemania lo firma con la Unión Soviética a decir, si tú no me haces nada, yo a ti no te hago nada. ¿Ok? Es el pacto. Entre tú y yo no nos vamos a atacar aunque estemos en bandos separados. Y lo firman en secreto. Entonces, por eso es que a Polonia la invaden entre los dos. Del lado derecho lo invade la Rusia y del lado izquierdo lo invade Alemania. Y en ese sacrato, en ese pacto germano-soviético, pues va a tratar de respetarse hasta que va a llegar un momento en el que Hitler pues se le va a alocar y entonces ya no va a poder respetarlo y va a invadir a la Unión Soviética. Ajá. Esa sería la primera parte. Fíjate bien lo que sucede. Hitler empieza a invadir otros países. Acuérdate, lo que se pinte de rojo es el avance del eje, ¿eh? Fíjate bien. Luego, Hitler va a empezar a invadir el norte. Ahorita vamos a regresar a escribir, ahorita vamos a los años. Ajá, yo quiero que veas ahorita el avance. Hitler va a empezar en el norte, a tomar las posiciones del norte, los países de Dinamarca y Suecia, Noruega. Son los países que va a empezar a invadir para tener recursos, madera, ajá, para poder solventar la guerra. Y se va expandiendo. Entonces se va haciendo una expansión del ejército grande. Va avanzando. Sin embargo, ya la guerra empieza en el occidente. Los franceses van a empezar a proteger sus fronteras. Se acuerdan perfectamente de la Primera Guerra Mundial y no quieren que les vuelva a suceder. Alemania sabe también quién es el más débil de todas las naciones que son sus enemigas y sabe que otra vez Francia es el más débil de todos. Que tienen un gran ejército los franceses, pero que los alemanes pueden derrotarlos. Y así sucede. Hitler empieza a derrotar a los franceses al grado de expandirse a toda Francia. ¿Ok? Y fíjense cómo se empieza a pintar el mapa de color rojo. Acuérdate que todo lo rojo con banderas nazis es el avance del eje. Va sobre el otro, sobre la Inglaterra. ¿Por qué? Pues acuérdense que la Rusia pues firmó un pacto en secreto. Y Estados Unidos todavía no ingresa a la guerra. Así es que ya derrotó a unos y ahora va a empezar a bombardear Londres.
Fíjense ahí. Bien creciendo las potencias del eje. Fíjense cómo se va pintando el mapa de color rojo. Conclusión, la primera etapa de la guerra mundial son todas ofensivas del eje. La guerra la está ganando el eje. Alemania está ganando la Segunda Guerra Mundial. Los franceses han sido ya derrotados. Aquí viene algo importante. Y Hacia es cuando se le aloca, ¿no? 1941. Exactamente. Hacia 1941, Hitler rompe el pacto germano-soviético. Y en el 41 y 42 va a empezar a invadir ciudades rusas, ciudades importantes como Leningrado, Moscú y Stalingrado, ciudades de Rusia. Y Rusia va a decir, pues no, que teníamos un pacto secreto, papi. ¿Qué pasó? Fíjate cómo lo invade. Ahí está. La invasión. ¿Qué trato Moscú, compré? Leningrado. Voy. Ahí está, fíjense. ¿Qué pasó, Ashley? A ver, ahora sí te escucho. Es que no escuché cuando dijo qué trato rompía Hitler. Se llamaba el Pacto Germano-Soviético. Era un pacto secreto de no agresión. Es un pacto en el cual decidieron no agredirse. Es un pacto en el que decidieron que no se iban a hacer daño. Y se hicieron daño. Porque Hitler lo rompió. Perdón, profe, ¿ese pacto en qué año se firmó? Ese pacto se firmó en el 38. Entre los secretarios de Relaciones Exteriores. Del Y lado dijo, de dijo que Alemania. dijo que terminó en el 41, 42, ¿no? Ahí es donde empezó la invasión. Del lado de Alemania, un secretario llamado Ribbentrop. Y del lado de Rusia, Molotov. ¿Ok? Bien. Vamos un poquito a los años. Para que vayamos al parejo del mapa y los años. Aquí es donde van a poder hacer anotaciones, fíjate. Ahí está, sí lo están viendo, ¿verdad? Ok, en el 40, pues es todo el avance del eje. O sea, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. Mientras, Egipto va a invadir la ocupación africana. Perdón, Italia va a invadir Egipto con la ocupación africana. ¿Ok? Italia va a empezar a invadir países de África porque a Italia le gusta más extender sus territorios ahí, considera que es mejor, porque además Hitler pues, ya lo está haciendo en Alemania, entonces, en Europa. Entonces, para ellos es más importante irse a África, un lugar en donde todavía Hitler no tiene tantísima importancia. Y así empieza. Esos son los avances. 1941. ¿Ok? 1941. Voy a cambiarle, ¿le puedo cambiar? 1941 sucede lo siguiente. Alemania invade la Unión Soviética, que es lo que vimos. Y Japón, como se ve en esa imagen, ataca la base militar de Pearl Harbor y declara la guerra a los Estados Unidos. Ese ataque es porque en el Pacífico, Estados Unidos tiene unas islas en su dominio, las islas de Hawái. Y en esas islas tiene una base militar llamada Pearl Harbor. Pearl Harbor es una isla de Hawái que Japón quiere. Y entonces, como quiere tener dominio en esas islas, pues obviamente lo va a empezar a atacar. Lo ataca por sorpresa. Y en el 41, el 6 de diciembre del 41, hace que Estados Unidos ingrese a la guerra mundial a fuerza. A Estados Unidos ya no le quedó de otra
más que ingresar, obviamente, en contra de las potencias del eje. Y ahí es donde va a aparecer la participación mexicana, porque México también va a ir a la guerra, porque se va a solidarizar El con Estados escuadrón Unidos. 401, ¿no, profe? El Escuadrón 201, exactamente. Ah, sí. El Escuadrón 201 es el que va a ir a la guerra a combatir a los japoneses, a las islas de Filipinas y Formosa. O sea que México se aventó con los tachiditos, ¿no? Así, directo. ¿Ok? Obviamente con aviones norteamericanos, se aventó con un escuadrón, fueron una muy buena avanzada, fue muy decorosa su participación mexicana. Obviamente México no es un país militar, no es un país bélico que vaya a la guerra y gane. Gana porque va con ayuda de los Estados Unidos y con el material bélico de los militares norteamericanos, pero pues sí destruyen a los japoneses ahí en Filipinas y Formosa. Obviamente no van solitos los mexicanos, ya los mexicanos no se avientan solos. Son una fuerza que va en solidaridad de las democracias. Entendamos que la Segunda Guerra Mundial, o sea, si lo vemos desde una perspectiva, está dirigida a las potencias del eje, que son los fascistas, contra las democracias. Con excepción de la Unión Soviética, todos los demás son democracias. Entonces lo que están buscando es que el autoritarismo, el militarismo y todas las ideas de un solo líder no vuelvan a recaer como gobiernos en el mundo. Prácticamente eso es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Países que querían ser líderes porque sus personas que los dirigían eran los grandes líderes y que otra vez regresaban como al absolutismo, ¿no? El Estado soy yo soy el que manda. Y los demás se callan porque yo soy el que aquí manda, ¿no? Eso es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, la participación de muchos países en la Segunda Guerra Mundial es para acompañar y para decirle al mundo, como en el caso de México, no estamos de acuerdo y condenamos a la participación en la Segunda Guerra Mundial de las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. No estamos de acuerdo en que en el mundo haya fascismo. No estamos de acuerdo porque nosotros creemos en la democracia. Esas fueron las ideas de los participantes pequeños como México. Solidaridad con las democracias, con Estados Unidos, con Francia. Participación porque simple y sencillamente no iban a permitir que los gobiernos totalitarios siguieran existiendo en el mundo. De eso se trataba la guerra mundial. ¿Estamos? ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún trauma? Dicen muchos, ¿no? Pero no son de aquí. Vale. En el 42, Japón toma Filipinas. Ahí es donde participa México. Prácticamente los mexicanos van a liderar junto con los norteamericanos la toma de la recuperación de Filipinas. Los mexicanos ayudan a Filipinas. Con el Escuadrón 201. Y los aliados empiezan a avanzar en África. Hay algo importante, muy importante que debemos saber aquí. Hay un día que ha aparecido en el examen. Si te das cuenta, en la primera etapa de la guerra, es el eje Berlín-Roma-Tokio el que va ganando la guerra. Es el eje el que va ganando la guerra. Más adelante, la guerra se empieza a equilibrar con la llegada de Estados Unidos y con el ingreso de la Unión Soviética. Si nosotros somos justos, podemos decir que la guerra mundial, en el momento en que Francia y Gran Bretaña entran a la guerra, pues la están perdiendo. Empiezan a equilibrarse las cosas cuando Estados Unidos entra, cuando Japón invade las islas de Pearl Harbor, y cuando la Unión Soviética entra, cuando Hitler viola el Tratado de No Agresión. Ahí es cuando las cosas se equilibran. Hasta el 43 es cuando las cosas empiezan a tomar otro rumbo. Porque ahora sí, ya están peleando en terrenos más parejos. Ahora sí, ya hay una guerra pareja. Ya no Hitler es el único que está ganando. Alemania comienza a perder contra la Unión Soviética. Empieza a perder por el invierno. Y empieza a darse una rendición fascista en el norte de África. Empiezan los norteamericanos a hacer que África empiece a retroceder, o los fascistas en África con Mussolini empiecen a perder. Y empieza a equilibrarse la guerra. Poco a poco, la guerra empieza a equilibrarse.
hasta que llega el momento que Alemania e Italia van a empezar a perder batallas, 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 y llega el momento que a Alemania no le queda de otra más que rendirse. Voy a regresar al mapa, fíjate bien. Antes de regresar al mapa, necesito explicarte esto, porque en el mapa va a aparecer. En junio, el día 6 de junio de 1944, se va a dar un desembarco que es muy importante y que en el examen en algunas ocasiones ha aparecido. El 6 de junio del 44 se le conoce como el día D, el desembarco de los aliados en Normandía, Francia. A partir de ese, empiezan a recuperar París y los aliados empiezan a ganar. Es muy conocido el desembarco de Normandía. En muchas películas sale porque llegan a las costas francesas y se empiezan a bajar los aliados y los empiezan a recibir con una ráfaga. Sin embargo, logran el desembarque. Profe, creo Logran que desembarcar. la película es la de Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Sí, hay películas como esas que justamente reflejan este momento tan importante porque a partir del día D, del desembarco en Normandía, los aliados empiezan a recuperar París y empiezan a recuperar terrenos que los tenía en su poder Hitler. Y Hitler empieza a perder, a perder, a perder, a perder, a perder, hasta que mejor decide suicidarse, ¿no? El 30 de abril decide matarse porque ya la guerra está perdida. La ganan los aliados. ¿Mm? ¿Qué sucede en el 45? Los soviéticos entran en Berlín. Mussolini es ejecutado y Hitler se suicida. Los alemanes firman la paz. Se da una conferencia de Potsdam para fijar el nuevo orden internacional, o sea, cómo vamos a quedar, cuáles van a ser los acuerdos de paz, que no nos vuelva a pasar lo mismo que en la Primera Guerra Mundial. Y como Japón no se quiere rendir, Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Y Japón firma la paz después de las dos bombas. Primero decía Japón que no quería firmar la paz y el 6 de agosto le mandan la primera bomba atómica sobre Hiroshima, una ciudad japonesa. Y Japón dijo, pues no me rindo. Y el 8 de agosto, 2 días después, le mandan otra bomba atómica en la ciudad de Nagasaki. Y ahí a Japón dijo, bueno, sí me rindo. ¿Sale? Y ahí termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Regreso al mapa. Porque este mapa quiero que veamos algo. Híjole, ya se me perdió el mapa. A ver, déjenme ver. Voy a otra vez. Sí, ya lo cerré. Permítanme un segundo. Ahí está. Ahí está lo que quiero ver. Fíjense. Ahí está como en el 43 empiezan poco a poco a tomar su posición, empieza a equilibrarse la guerra. Miren, los rusos empiezan a ganarle a Alemania allá arriba. Luego va a venir el desembarco del día D, el desembarco en Normandía. Tropas angloamericanas van a empezar a desembarcar. Empiezan a retroceder a las tropas nazis. Ahí se van a dar los desembarcos. Y a partir de ese momento, los aliados están despintando el mapa. Y esto es lo que quiero que vean, cómo Alemania va a empezar a perder y lo van a empezar a defender por ambas partes, fíjense. Por un lado, por el otro, lo están haciendo como aplastando. Entonces Alemania ya no tiene por dónde, ya las ofensivas aliadas están
cada vez más acorralando. Y a partir de ese momento, Alemania queda dividida en 4 zonas de ocupación. Ajá. En los países ganadores: Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero aquí empieza otro problema, porque el único país diferente a ellos es la Unión Soviética. La Unión Soviética es un país distinto. Acuérdense que ellos son socialistas comunistas. Y ahí va a empezar el último tema, que es la Guerra Fría. ¿Vale? Ese es el último tema de historia universal. La Guerra Fría. Vamos a ver. Sale, continuamos. Hacia 1945 se establece la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para promover la paz entre las naciones. Va a funcionar como un árbitro internacional, que ya no se peleen. Va a funcionar como un árbitro para evitar que aquel que se quiera pelear, pues primero evitar que se peleen, y aquel que se quiera pelear va a tener que pagar algunas sanciones. Esa es la ONU, ahí surge la ONU con la Carta de San Francisco. Vámonos a la Guerra Fría, y este es el último tema de Historia Universal, y con este tema vamos a concluir Historia Universal. Ajá. La Guerra Fría es un enfrentamiento ideológico, tecnológico, propagandístico entre las dos potencias que ganan la Segunda Guerra Mundial. Si quieren copiarlo, adelante, cópienlo, por favor. Cópienlo para que pueda explicarles. Les doy un minuto. Ok, Ian me pregunta, profe, o sea que si Japón no hubiera atacado a Estados Unidos y Alemania seguiría tomando territorios, ¿hubiera ganado la guerra? Pues, ay, quién sabe, ¿eh? Lo que pasa es que a Alemania lo destruyeron los soviéticos, más que nada. O sea, a Japón lo destruyen los Estados Unidos y a Alemania lo destruyen los soviéticos. Entonces, no sabemos, realmente es lo importante de la historia, lo interesante de la historia, ¿no? Que no hay hubieras, está como choncho esto, ¿no? Profe, yo me confundí un poco porque pensé que en la Primera Guerra Mundial era donde habían aventado las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
Ah, no, fue en esta segunda, en el 8 de agosto del 45. El 6 de agosto y el 8 de agosto. Dale, voy con el último tema, las últimas 2 diapositivas y terminamos el día de hoy. Ya se acabó nuestra clase. Bien, vamos a ver. Dice que la Guerra Fría es un enfrentamiento ideológico, tecnológico, propagandístico entre las dos potencias ganadoras de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Es soviética, ahí me equivoqué, un error de dedo. Ajá. La Unión Soviética. ¿Ok? Se llama Guerra Fría porque no se llegan a enfrentar directamente. Ellos no se enfrentan directamente. Ajá. Se llama Guerra Fría porque solamente son como, como piques tecnológicos, de propaganda, de saber quién es mejor, pero no se enfrentan. Sí se enfrentan sus aliados, ellos sí. ¿Ok? Sí, por ahí alguien levantó la manita. Pamela Sí, profe. o Juan. Juan. Yo, o sea, compiten, ¿no? Entre los dos. Exacto, compiten. Ujú. Compiten, pero no se pelean. Sí estuvieron a punto de pelearse. ¿Cuáles son las características? Bueno, un bloque lo dirigen los Estados Unidos y el otro lo dirige la Unión Soviética. Ajá. Cada bloque hace aliados en sus zonas de influencia en el mundo. Cada bloque tiene sus propios aliados. ¿Ok? Y obviamente estos aliados establecen alianzas político-militares, como la OTAN por parte del bloque norteamericano y el Pacto de Varsovia por parte del bloque soviético. ¿No? Y la Guerra Fría termina con la caída del bloque soviético en 1991. O sea, la gana Estados Unidos. Podríamos decir que la gana Estados Unidos. ¿Ok? Estoy dejando ahí unos saque copien, ¿eh? ¿Cómo les aparece en su plataforma que mañana tenemos clases? ¿Sí les aparece? Yo no me he fijado, la verdad. Según yo tengo que sí. Oiga, maestro, pero mañana también tenemos nosotros clase con el de física y dijo que igual a las 8 de la mañana. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. A las 8, profe. ¿Por qué tienen clase con el de física? No sé, así nos dijo que teníamos clase mañana. ¿Cuándo les Bueno, de dijo hecho eso? la íbamos a tener la semana pasada, pero como tuvo, bueno, algunos tuvieron cosas que hacer el fin de semana pasado, entonces lo recorrió para el 13. A ver, déjenme ver cómo está el calendario, ¿eh? ¿Cómo aparece su calendario ahí en su, en su página? En su página sí aparece que el día 13 tenemos clase. Sí, se aparece. ¿Sí aparece? Sí, pero según yo, bueno, yo tenía pensado que era como el horario, ¿no? O sea, primero usted, después mate y bueno, las que nos tocaban, Ajá, así es. pero no sé. Sí, se van a conectar con normal conmigo. Ajá, como si fuera sábado.
Como si fuera sábado. Ajá. Sí, primero les toca conmigo. Profe, ¿dónde vemos eso? Disculpe. En la página, ¿no? En la página de la DEMS, ahí la del Poli, donde ven lo de los links. Ahí también debe estar su calendario, chequenlo, ¿va? Profe, pero el de física nos había dicho que nos conectáramos a la misma hora, bueno, a las 8. ¿Con el de física? Sí, es que nos dijo que iba a tener que, creo que un pendiente o algo así el próximo fin de semana. No entendí muy bien, pero tenía algo que hacer y por eso nos programó esa clase para el domingo. No, profe, según yo no era así, de que la anterior semana tenía pendiente y dijo que si la podía cambiar para el día de mañana, o sea, el domingo pasado, y este domingo iba a quedar normal. Pero es que el domingo pasado no aparece en el calendario que tenemos clase. Ujú. No, Es este miren, domingo. miren. El día de mañana se conectan conmigo normal. Ajá. El día de mañana se conectan conmigo a las 8, a la hora que nos toque nuestra clase. Y después les tocará en algún momento física. Y ahí le dicen qué onda cuando les recupera. ¿Sale? Porque yo mañana tengo normal con ustedes. ¿Ok? Entonces, hoy no hay clase de física. Pues se supone que sí, ¿no? Sí hay. A Y ver, entonces, le voy a ¿por qué tenemos hablar, programado para el domingo clases? permítanme, le voy a hablar a mi director. ¿Sale? Denme un segundo, ¿va? Espérenme un segundito. Mientras vayan copiando la otra diapositiva. Ahí está. A ver, muchachos, ya me dijo. No, todo normal mañana. O sea, mañana entran en sus horarios normal. O sea, conmigo entran, ¿no? Mañana a las 8. Sí van a tener física hoy y mañana también, ¿sale? En su horario normal, ¿ok? Todo normal, ¿sale? A ver, regálenme su like para ver si sí me escucharon. Perfecto. Excelente. Bueno, mis chamacos, vamos a Vamos a dejar la Guerra Fría aquí porque en este momento sí, nada más les comento de esta diapositiva. La doctrina Truman es hecha por Estados Unidos que apoya a naciones libres que tengan regímenes autoritarios. Y Estados Unidos apoya económicamente a países europeos para reconstruirse, para frenar el comunismo. Esta pregunta ha venido en el examen, ¿eh? Es el Plan Marshall. Estados Unidos ayuda a recuperar a los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Les presta dinero, pues, para que se recuperen y que no ayuden a Rusia, sino que estén del lado de Estados Unidos. Lo demás es un poquito más, más larguito, que es esto, pero ya lo vemos el día de mañana, ¿vale? ¿Ok? Que ya sería la última diapositiva, ¿ok? Bueno, entonces mañana los espero, mañana ya cambiamos de materia, chamacos, mañana ya pasamos a Historia de México, ¿va? Pasamos de materia y ya acabamos entonces una materia, vamos avanzando,
Órale. Bueno. Entra hasta las 9:40 a tu grupo. Ok, te doy chance para que puedas levantarte tantito, 5 minutitos. Y entonces nos vemos el día de mañana, ¿va? Saludos. Bye. Bye. Hasta luego, Adiós, profe. profe. Hasta luego, profe. Que tenga buen día. Está bien, maestra. Adiós, 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 cuídense. Profe, Ajá. profe, ya me confundí todo, o sea, ¿el curso era sábados y domingos? No, solamente es uno ahorita y uno más adelante por marzo, creo. Ah, ya, está bien, profe. Muchas gracias ¿Vale? por su Yo les tiempo, voy hasta avisando. luego. Cuídate, nos vemos. Bye.